la regla de L'Hopital. Eh, Decirles de que yo siempre soy de los docentes de explicarle a mis estudiantes un poquito sobre la historia del L'Hopital, pero usted puede decirme, L'Hopital, debido a quién lleva este nombre, de dónde sale el nombre del L'Hopital. L'Hopital era un matemático francés. Se dice un poco de historia que nació en el año de 1661 y falleció por su enfermedad al salirse del ejército de miopía, falleciendo en 1704. Este señor científico, matemático, se dedicó a la matemática durante toda su vida. Fue considerado uno de los matemáticos más importantes en su época al resolver el problema de la branquiostocromia. Fíjense que este tipo de problemas, eh, más que todo, fue por la determinación de la longitud del arco de la gráfica y de manera logarítmica. Fue uno de los creadores también, quien creó un libro que habla sobre un poco del cálculo diferencial y donde demostró claramente y aportó con esos descubrimientos, con esa perseverancia, y con ese estudio y esa capacidad intelectual que tenía en discutir la indeterminación cuando nosotros aplicamos límite de alguna función y estrictamente en aquellas funciones en donde al dividirlo nos daba cero o aplicar lo que es el límite a la hora de evaluar el límite nos daba finito. Entonces, este señor matemático francés nos dejó este legado importante, ¿verdad? Sin embargo, óigame bien chicos, sin embargo, no todas las formas indeterminadas pueden ser evaluadas por manipulación algebraica. Estamos acostumbrados en matemática uno haciendo una remembrancia, donde aplicamos el límite. Recuérdense que hay muchas formas de aplicar el límite. Hay límites aplicando lo que es el método de factorización. Está también el límite aplicando lo que es el método, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya sea de las diferentes formas de poder aplicar lo que es el límite. El método también algebraico, está el método también exponencial, está el método logarítmico, trigonométrico, bueno, en todas infinidades. Ahora, para encontrar el límite de todo de este tipo yo les acabo de mencionar, se puede usar el teorema o la regla de L'Hopital. Pero si ya sabemos un poco sobre lo que era L'Hopital y era un matemático francés, ¿en qué consistía este método? Fíjense que comentarles de que este método nos permite calcular ciertos límites que los procedimientos mencionados no pueden resolverse. Recuérdense que cuando un límite es indeterminado no se puede calcular lo que es un límite. Entonces, cuando no se puede aplicar su límite, se podría aplicar el teorema del cociente, es decir, elevar un límite, evaluar un límite de la forma que tenemos, límite cuando x tiende a de una forma de cociente de la función evaluada en x sobre una función que evaluada en x, pero solamente un cociente. Voy a recalcar muy poco, porque a veces el numerador puede traer un término más, ya sea en suma o en resta. Igual en el denominador puede traer dos o tres términos, pero solamente se puede aplicar la regla del L'Hopital cuando trae lo que es un cociente de esta. Ahora, en la regla del L'Hopital existen como límite, digamos, cuando x tiende a 2, donde se le ha aplicado el logaritmo natural de un factor de x menos uno sobre x más 2, en lo que tanto el numerador como el denominador tienden a cero o al infinito. Para lo que no hemos dado un procedimiento que permita determinar su valor ni por factorización ni por racionalización.
Entonces, muchachos, la regla del hospital se puede aplicar en estos casos para poder evaluar el límite siempre y cuando no esté indeterminado. Si a usted ya se le olvidó un poco sobre cómo calcular o aplicar límite en una acción en donde se puede resolver mediante el factorización o racionalización, pues es necesario pues aplicar lo que es esta famosa regla. Ahora, eh, entonces, si todavía no ha quedado muy bien una pequeña o breve introducción sobre la regla del hospital, la regla del hospital nos ayuda a evaluar límites de las formas indeterminadas, de lo que usted está diciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver el límite con aplicación de la derivada de la unidad número uno? Recuerden que mediante el uso de las derivadas, en pocas palabras, nos ayuda a encontrar un límite de este tipo de funciones. Y estrictamente, la derivación tiene que ver mucho eh, que ver con los límites. Ahora, esta regla del L'Hopital nos dice que si nosotros tenemos dos funciones, llamémosle f y una función g, el cual sabemos que estas funciones son continuas, definidas en el intervalo cerrado a, b y que sean derivables en el intervalo abierto a sobre b y sea un valor, o sea, es decir, que existe un valor c perteneciente a este intervalo abierto a b, tal que al momento que nosotros vayamos a evaluar la función de ese valor c, tiene que ser igual a la función g evaluada en c, de modo que nos tiene que dar igual a cero. Ahora, si al momento de derivar la función g evaluada en x da un valor en el cual no sea igual a cero, siempre y cuando esto puede suceder si x puede ser distinto del valor c. Aquí viene lo que es L'Hopital. Si existe ese límite L, llamémoslo así, de la función derivada en el numerador f y la función derivada en g, quiere decir que en c existe el límite de este tipo de fracciones o de este tipo de cocientes, que llamémosle en c, y es igual a L, es decir, al límite. En pocas palabras, vean ustedes, si nosotros tenemos un límite en el cual esta función f evaluada en x divide a la función g evaluada en x, al aplicar lo que es la regla del hospital, tenemos que aplicar la derivada, es decir, aplicar la derivada en el numerador de la función f y aplicar la derivada más que todo encontrar lo que es la primera derivada de g cuando evaluamos a x y estrictamente pues encontramos un valor. Eso es lo que nos dice la regla del hospital. No se les olvide, muchachos. Este tipo de reglas justamente nos permite aplicarla cuando nos dé, a la hora de evaluar el límite, nos dé cero sobre cero o infinito sobre infinito. Observaciones muy importantes. Una forma eh, de aplicar la regla del hospital, como lo mencionaba, ¿verdad? Se aplica lo que es tanto en el numerador y en el denominador y encontramos la derivada del numerador y encontramos la derivada del denominador, siempre y cuando sea un cociente. Entonces tenemos que derivar por separado el denominador y el numerador. ¿Qué no se debe hacer? Es como que usted encierre toda esta fracción o esta expresión fraccionaria y le aplique lo que es la derivada. Sería un error al derivar toda la función como la derivada del cociente. Esto lo coloco acá como una forma de aclarar. Otras observaciones también es, número uno, que esta regla también se puede utilizar cuando x tiende al infinito, es decir, x tiende al infinito. Número dos, que la regla del hospital se puede aplicar tantas veces como sea necesario mientras sigan cumpliéndose las condiciones del enunciado.
hasta llegar al valor del límite si es necesario. Si no, pues simplemente se deja. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Y por último, esta regla también se puede aplicar para otro tipo de indeterminaciones, siempre y cuando hayamos realizado las transformaciones necesarias para convertir la indeterminación en el tipo necesario para poder aplicar el óptimo. Es decir, cero sobre cero o la de infinito sobre infinito. Ahora, viendo la teoría y la historia un poco sobre este matemático francés que nos dejó esta regla, el cual pues trajo de mucha ayuda, vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de indeterminación. ¿Cuándo es indeterminación? Veamos. Supóngase que tenemos un ejercicio o un ejemplo en el que nos están diciendo que encontremos el límite cuando x tiende a 1. Recordemos un poco este contenido del límite. Ahora, si usted, óigame bien, se les ha olvidado cómo calcular el límite o aplicar lo que es el límite, yo les doy el consejo de que simplemente traten la manera de sacudir o de retroalimentar lo que es más de uno o ver algunos tutoriales. Hoy con la tecnología, chicos, híjole, está increíble. ¿Qué no desearía yo que hubiese existido este tipo de tecnología, más que todo la artificial, inteligencia, las allí, ¿verdad? Nosotros le llamamos a la hora de estudiar, ¿verdad? O de poder reforzar nuestros conocimientos previos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente vamos a evaluar todo lo que es el límite. Vean ustedes, este es solo cociente, ¿verdad? Solo, es una sola porción o una sola fracción. Entonces, recordando un poco, donde aparezca x, lo vamos a sustituir por uno. X al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos uno. Luego en el denominador, 1 al cuadrado menos 3 factor de uno a 2. Recuerden que lo que hemos hecho es sustituir el uno en todas las x que aparecen y luego realizamos eh, las operaciones necesarias. Por ejemplo, 1 al cuadrado es uno y uno menos uno es cero en el numerador, ¿verdad? Luego en el denominador realizamos acá primero el factor o primero la potencia, como ustedes gusten. 1 al cuadrado es uno, 3 por uno es 3, a todo, ¿verdad? Entonces 2 más uno es 3, menos 3 es cero. Aquí, miren, aquí hay una indeterminación. Si nosotros no hubiésemos conocido la regla del hospital, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar o aplicar lo que es el caso de factoreo de las diferencias de cuadrados, que todo sin diferencia de cuadrado, o aplicar lo que es otro caso de factoreo cuando x tiende a ser igual a x cuadrado más bx más cero. Si nosotros vamos por el camino algebraico, aplicando lo que es algunos casos de factoreo. Pero en esta ocasión vamos a aplicar lo que es la regla del óptimo. Y es algo tan sencillo y no complicado. Entonces, aquí aplicamos la regla del óptimo. ¿Qué nos dice la regla del óptimo? Que tenemos que encontrar la derivada o aplicar la derivada o calcular la derivada tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar lo que es la derivada de quién, de 2x. Y la derivada de 2x, ¿cuánto sería? O 2 de x cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 2x. Y la derivada de menos uno, usted sabe que la derivada de una constante, pues siempre es cero. Igual vamos a aplicar lo que es la derivada del denominador, sería la derivada de x cuadrado, sería 2x, respetando el signo menos. La derivada de 3x, pues sería 3. Y la derivada de una constante siempre es cero. Entonces, al aplicar lo que es la regla del óptimo, en donde aplicamos la derivada tanto en el numerador como en el denominador, nos da esta expresión, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, ya que aplicamos lo que es la regla del óptimo, pues vamos ¿a qué, muchachos? Lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir y evaluar el límite. Ahora vamos a ver si nos da indeterminado.
Luego, ¿verdad? Entonces aquí sería, eh, cuando x tiende a uno, entonces aquí sería 2 factor de uno. Luego acá sería 2x menos 3, es decir, 2 factor de uno menos 3. Realizamos las operaciones necesarias, sería 2 sobre menos uno, y nos daría como resultado o resultado menos 2. Este sería el valor encontrado cuando aplicamos pi. Recuerden que tenemos que derivar el numerador y el denominador por separado. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de indeterminación, aplicando lo que es este, eh, algunas funciones trigonométricas o algunas funciones en el cual pues necesitamos o aplicamos lo que es eh, estrictamente estos tipos de números elevado a la x. Recuerden que este es un, veamos, tenemos la función, digamos, el límite cuando x tiende a cero de quién, de x factor de quién, de elevado a la x menos seno de x. Todo esto lo vamos a dividir entre x al cuadrado. Si yo aplico el límite, ¿verdad? Aquí sería, recuerden, sustituir el valor de x por uno donde aparece. Entonces, x aquí sería cero, que sería elevado a la cero, daría uno. ¿Por qué? Porque toda potencia elevada a la cero es uno. Y luego, pues, el seno de x, o mejor dicho, el seno de cero es cero. ¿Por qué? Porque no se puede medir el ángulo porque no tiene suficiente abertura, ¿verdad? Y cero al cuadrado pues da cero. Y miren, todo número multiplicado por cero es cero, cero menos cero es cero y cero. Aquí da una indeterminación. Como ya hemos visto que es determinación, pues vamos a tener que aplicar con paso número 2 la regla de L'Hopital. ¿Y qué nos dice la regla de L'Hopital? Que tenemos que aplicar la derivada tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué? Este es un solo cociente. Ahora, entonces, pues apliquemos, ¿verdad? Ahora decimos, la derivada de x sería uno. Esto pues simple factor de quién, de x. Luego, pues más la derivada de seno de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente sería coseno de x. Y recuerden que en esta parte, como es producto, y vamos a corregir, como es producto, que nos dice la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivarlo, más, oígame bien, el segundo factor por la derivada del segundo factor. Esto es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque este es la regla de la derivada del producto. Menos, ahora aquí sí, ¿verdad? La derivada de seno es seno. Y la derivada de 2 de x al cuadrado pues sería 2x. Luego, aquí lo que hacemos nuevamente es evaluar. Como ya lo hemos derivado, pues, a evaluar ahora en cero. Vamos a sustituir a x por cero en todo donde nos da la expresión. Entonces aquí sería uno factor de e a la cero más uno factor de e a la cero menos coseno de cero entre 2 factor de cero. Entonces aquí sería, vean, en esta oportunidad, toda base elevada a la cero es uno por uno es uno. Aquí igual nos daría, vean ustedes, eh, más cero menos uno sobre cero. Nos da indeterminado cero entre cero. Como los da indeterminado, volvemos a aplicar lo que es eh, la regla de L'Hopital. Aplicando lo que es, volvemos a evaluar la función y nos da estrictamente algo importante. Veamos entonces de esta forma. X elevada a la cero, perdón, el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De e a la x más x factor de e a la x más x factor de x
de e elevado a la x más el seno de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Pues aplicando eh, lo que es estrictamente la derivada, ¿verdad? Evaluamos nuevamente y estrictamente nos da lo que es 1, porque toda base elevada a la 0 es 1. Aquí nos da estrictamente 1 más 0 más 0 entre 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Ahora, yo siempre he dicho que me gusta hacer este tipo de ejemplos, hacer la plantilla, pero también me gusta irnos por la pizarra. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Irnos a la pizarra. Aquí tenemos lo que es, si ustedes quieren, eh, tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo y luego pues nos vamos a la pizarra, ¿verdad? Vamos a encontrar el límite, vean, cuando x tiende al infinito de esta función, ¿verdad? 6x al cuadrado más 4x sobre e a la x más 2. En primer paso vamos a evaluar lo que es la función. Vamos a sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, un número infinito elevado al cuadrado es multiplicado por 6. 6 por un número infinito es infinito, más 4 multiplicado por un número infinito nos resulta otro número infinito. Y infinito más infinito, es decir, todos los números que existen más todos los números que existen menos da infinito. Luego acá, vean ustedes, e elevado al infinito es infinito, más 2. Es decir, este número infinito le sumo dos unidades más, pues me da infinito. Y infinito sobre infinito da indeterminado. Al aplicar la regla del L'Hopital, recuerden, vamos a aplicar la regla del L'Hopital tanto en el numerador como en el denominador, es decir, aplicar la derivada, tanto en el numerador como en el denominador. Y la derivada, vamos a ir potencia a potencia, ¿verdad? La derivada de 6x al cuadrado sería 12x, más la derivada de 4x es 4. La derivada de x siempre es x, más la derivada de una constante que sabemos que es 0, ¿ya? Ahora, como ya hemos derivado, pues vamos a evaluarlo a ver si resulta un valor numérico. Y decimos, cuando x tiende al infinito, 12 por infinito nos da un infinito. Este número infinito le sumo 4 unidades, siempre me da infinito. Y este número es elevado al infinito, pues nos da siempre infinito. Y aquí daría infinito sobre infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Entonces decimos, recuerden que la regla del L'Hopital es aplicar la derivada en el numerador como en el denominador. De tal manera, óigame bien, que este cociente, porque solo un cociente debe de haber, no tiene que haber aquí, digamos, más un cociente, más otro cociente, menos otro cociente, no que simplemente un cociente. Entonces, luego decimos, aplicamos lo que es la regla del L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla del L'Hopital? Bueno, que tenemos que derivar. Y la derivada de 12x es 12. La derivada de un, de un número constante es 0. Entonces 12 más 0 es 12. Y la derivada de x siempre es x. Evaluamos nosotros acá y decimos 12 entre infinito, pues nos da 0. Algo importante, la regla de L'Hopital se puede aplicar tantas veces como sea necesario mientras sigan cumpliéndose las condiciones del enunciado hasta hallar el valor del límite. Aquí pueden ustedes seguir entrando lo que es el límite hasta poder encontrar el valor. ¿Está? Ok, entonces, ya con estos dos ejemplos, vamos a hacer o utilizar lo que es la pizarra para poder nosotros, pues, eh, desarrollar, ¿verdad? De una manera más fácil y más práctica, porque no es lo mismo ver que hacer, ¿verdad? Entonces, que las matemáticas se aprende haciendo. Entonces, nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad
la pizarra para poder resolver algunos ejercicios planteados. Ok, entonces vamos estrictamente a ver, vamos a activar lo que es la pizarra, nos ayuda para poder realizar estos tipos de ejercicios. Ok, vamos con el ejercicio número uno. Ok, aplicar, también el ejercicio nos dice la regla del L'Hopital en la siguiente expresión. Y nos están dando lo que es límite. Límite cuando x tiende a quién? A 2 de x a la cuarta menos 16. Todo esto yo lo voy a dividir entre x al cubo menos 8. Ok, ya tenemos lo que es el límite. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la regla del límite del L'Hopital en este tipo de expresión. Fíjense que aquí, si no tuviésemos que aplicar la regla del L'Hopital, aquí tendríamos que utilizar la diferencia de potencias, es decir, de una potencia de la cuarta potencia y la diferencia de tercera potencia. Eso ya es un caso de factor especial. Ok, entonces vamos a darle solución. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite. Entonces vamos a decir, el límite, se bien, cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x a la cuarta menos 16, todo esto dividido entre x al cubo menos 8. Ok, entonces yo voy a evaluar este límite. Vamos a ver qué nos resulta. Voy a sustituir este valor 2 en x en cada uno de la expresión, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador. Yo creo que ya se acordaron, ¿verdad? Cómo realizar esto. Entonces, ¿cuánto nos da? Aquí sería eh, 2 elevado al cubo menos 8. ¿Ok? Entonces, quedaría el límite cuando x tiende a 2 y nos daría es a la cuarta. Se multiplica la base tantas veces que el exponente. 2 elevado a la cuarta nos daría 16 menos 16. Se observa en el numerador de medio cero. Y 2 al cubo, pues 8 menos 8. Entonces esto nos daría 0 bajo 0. Y esto nos da indeterminado. Bueno, ya lo evaluamos, ya supimos que nos da indeterminado. Entonces vamos a aplicar lo que es la regla del L'Hopital. Ok, entonces, aplicando lo que es la regla del L'Hopital,
¿Cómo quedaría? Vean ustedes, el límite cuando x tiende a 2 ¿de quién? Vamos a hacerlo de una forma más elegante. La derivada de dx de toda la expresión. ¿De qué expresión estamos hablando? De x a la cuarta menos 16. Todo esto dividido entre, vean ustedes, la derivada de, de x de toda la expresión, que sería x al cubo menos 8. Fíjense de que d sobre dx es una forma de decir también f de x, así que no se vayan a extrañar o se van a sorprender, pero es lo mismo Juana que Chan. Entonces, siguiendo con el problemita, ahora vamos a derivar, ¿verdad? Quedaría el límite cuando x tiende a 2 y vamos a derivar potencia o término a término. Entonces, la derivada de x a la cuarta quedaría 4x al cubo menos la derivada de una constante cero, ¿verdad? Todo esto dividido entre la derivada de x al cubo sería 2x al cuadrado menos la derivada de quién, de una constante de cero. Ordenando de una manera más formal, cuando x tiende a 2, quedaría 4x al cubo sobre 2x al cuadrado. Como ya tenemos esta parte, ok, y vamos a corregir, y no sería 2 sino que sería 3, ¿verdad? Que lo que hemos hecho es bajar el exponente. Entonces aquí sería 3 o también aquí 3. Bien, ahora vamos a evaluar este límite. Evaluando el límite quedaría cuando x tiende a 2, porque aquí ya no puedo hacer nada más. Sería 4 factor de 2 elevado al cubo sobre 3 factor de 2 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo de una manera más elegante, de modo que no nos cueste, ¿verdad? Factor de 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, elimino acá y acá y me daría 2 al cubo sobre 3. Y 2 al cubo es 8 sobre 3. Entonces, por lo tanto, el valor del límite encontrado es 8 tercios, pero si nosotros aplicamos la regla de L'Hopital. Vean qué fácil es. Esto es bien fácil, ¿verdad? Para poder aplicar lo que es de L'Hopital. Hagamos un segundo ejemplo. Entonces, un segundo ejemplo que quedaría, ok, calcular o encontrar el límite cuando x tiende a cero de quién, de seno por 3x, todo esto partido o dividido entre 2x. Entonces, vamos a tener que darle solución a esto y como primer paso, pues, ¿ah? Es evaluar lo que es el límite. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a quién, a cero, ¿verdad? ¿Qué sería? Seno, factor de 3 factor de cero, cerramos acá, todo esto dividido entre 2 factor de cero. Desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, seno 3 por cero es cero, y aquí daría 2 por cero es cero, y seno de cero pues cero sobre cero, queda indeterminado.
Como me dio indeterminado, pues yo voy a aplicar la regla de L'Hopital para hacerlo de una manera más fácil. Y decimos, el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De dx de seno factor de quién? De 3x. Todo esto, se ve, todo esto entre la derivada de x de 2x. Entonces, vamos a hacer igual acá, límite cuando x tiende a cero y vamos a derivar, ¿verdad? Entonces, la derivada de seno, como este es un producto, es como que usted tenga la derivada del seno es coseno de 3x factor de 3. Recuerden que cuando estamos aplicando una regla de la derivación de una función, o más que todo de un producto de una función, pues tenemos que hacerlo de esta forma. Aquí se ha aplicado una regla, ok, entre y la derivada de 2x, que sería 2. Ahora lo que voy a hacer, como ya lo derivé, vamos a tener que evaluar, ¿verdad? Entonces decimos, el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? Aquí lo podemos hacer de una forma más ordenada. Este 3 lo paso al frente. Del coseno de quién? De 3x sobre 2. Ahora sí, lo voy a evaluar. Ok, entonces decimos, el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De 3 por coseno de 3 factor de cero. Y todo esto lo vamos a dividir. Todo esto lo vamos a dividir entre, entre 2. Esto me va a dar igual a cuánto. Vuelvo a copiar esto, porque por regla lo tenemos que hacer. Decimos 3 3 por cero, 0, ¿verdad? Entonces aquí quedaría coseno de cero, todo esto dividido entre 2. Entonces, continuando, ahora sí vamos a evaluar el límite, a evaluar, a ver cuánto nos resulta. Quedaría el límite cuando x tiende a cero. Entonces decimos 3 factor de quién? De coseno de cero, ¿verdad? ¿Cuánto sería el coseno de cero? El coseno de cero, si usted lo calcula, da exactamente 1 dividido entre 2. Entonces aquí daría 3 por 1 es 3 sobre 2. Entonces quiere decir que el límite encontrado quedaría 3 medios. Esa sería la respuesta. Vean ustedes qué fácil es aplicar lo que es el límite utilizando lo que es la regla de L'Hopital. Y para ir cerrando esta pequeña tutoría o clase que ustedes gustan, vamos a hacer el último, ¿verdad? Y como ejemplo número 3 dice determinar el límite utilizando, ¿qué es lo que estamos utilizando? Sí, la regla de L'Hopital.
¿Y cuál es el límite que me están dando? El límite cuando x tiende a quién? A infinito. ¿Va? Ya vimos para un número de cero, ya vimos cuando x tiende a cero, ahora ¿qué sucede cuando x tiende al infinito? ¿De quién? De e elevado a la x menos 2, todo esto dividido entre x al cuadrado más 3x. Ahí está. Ok. Entonces vamos a darle solución y lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite. Decimos, el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De e elevado a infinito menos 2 entre infinito elevado al cuadrado más 3 multiplicado por infinito. Entonces, e elevado al infinito me da infinito menos 2 y un número infinito elevado al cuadrado me da otro infinito más un número intensamente grande multiplicado por 3 me va a dar un número intensamente grande. Y a un número infinito le quito 2 siempre me da infinito, y infinito más infinito me da otro número infinito. Entonces aquí me daría indeterminado. Ahora, vamos a aplicar lo que es la regla de L'Hopital. Entonces, aplicando lo que es la regla de L'Hopital, quedaría la derivada de dx de quién? De la expresión e elevada a la x menos 2 sobre la derivada de dx de quién? De la expresión x al cuadrado más 3x. Entonces vamos a quitar esta parte porque parece ser que si lo dejo así es como que solamente estamos aplicando el límite para el numerador, es para todo. ¿Ok? Cuando x tiende a, ok, entonces aquí me daría exactamente acá la derivada de ex siempre es ex menos la derivada de una constante, pues ya sabemos que es cero. Entonces, pues no lo reescribimos sobre la derivada de x al cuadrado, 2x, más la derivada de 3x es 3. Entonces me daría de una sola vez el límite cuando x tiende ahí, tengo como resultante e a la x sobre 2x más 3. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si usted observa, si yo evalúo esto, digamos, e elevado al infinito, 2 multiplicado por infinito, es decir, un número intensamente grande multiplicado por 2 me va a dar un intensamente grande. Y, y de los más importantes, que si le sumo 3 me va a dar indeterminado. Que es lo que nos dice la regla de, ¿cómo se llama? De L'Hopital, que tenemos que aplicar nuevamente la regla. Entonces lo vamos a aplicar. Entonces sería el límite cuando x tiende, me da indeterminado, ¿verdad? De tiende al infinito, ¿de quién? De x sobre, vamos a hacerlo esto más ordenado. Sucede cuando estamos trabajando intensamente grandes. Límite cuando x tiende al infinito, ¿de quién?
de d de x de la expresión e elevada a la x sobre, vamos a tener que aplicar derivada al denominador de x de la expresión 2x menos 3 más 3. ¿Ok? La derivada de x es x sobre, vean ustedes, la derivada de 2x sería exactamente 2 y la derivada de una constante es 0. Entonces, por lo tanto, me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de e elevada a la x sobre 2. Si usted vuelve a aplicar el infinito, si usted evalúa infinito, e elevado al infinito siempre da lo que es infinito. Y el infinito dividido entre 2 siempre da un infinito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el número? Esto pues yo se lo voy a dejar de tarea que usted vaya evaluando y aplicando la regla de L'Hopital. Vuelva a evaluar, aplique la regla de L'Hopital hasta llegar a un número determinado, de tal forma que no, que no lo dé indeterminado. Bien, chicos, esto ha sido esta clase de este día, pero pues hayan tomado sus apuntes y al mismo tiempo preguntarme si tienen algún problema, ¿verdad? O que no entiende algún proceso, pues háganmelo saber. Les agradezco grandemente, pues, que Dios me lo bendiga a todos ustedes.